Bienvenidos una vez más a Basket 365. Sí, soy Denis, sigo siendo la misma persona, solo he perdido unos cuantos años, pero bueno, después de esa pausa del día 2, el 1 no me apetecía grabar nada, así que me lo tomé con calma. Sí que vamos a volver a hablar un poquillo sobre NBA, obviamente, y esta vez vamos a hacer contenido un poco atemporal. He de decir que me vi el partido de los Knicks y OG Anunoby se fue por faltas a falta de 4 minutos, pero jugó muy bien. No me vi el partido de los Raptors, que tenía que madrugar al día siguiente, pero muy buen debut también de Emmanuel Quickley y RJ Barrett, o sea que de momento el intercambio pinta bien. Pero hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre bust, sobre jugadores que no han estado a la altura de las expectativas en función a dónde fueron seleccionados. Y aquí lo que voy a hacer es repasar los últimos 5 años de draft NBA, empezando en 2022, o sea, desde 2018 a 2022. No vamos a hablar del draft de 2023 porque los pobres chavales iban 3 meses en la NBA, ¿no? Ya hablar de 2021 o 2022 es prematuro, pero bueno. Y lo que voy a hacer es hablar de los jugadores que bien están ya con un pie fuera de la liga o creo que lo van a estar en el futuro. Y en este caso estamos hablando más de mi definición de bust y una definición muy suave. No quiero hablar de jugadores, no pretendo hablar de jugadores que no han estado a la altura del pick en el que fueron seleccionados. Por ejemplo, hay mucha gente que querrá llamar bust, yo que sé, a Jalen Green porque los fans de los Rockets están frustrados con él y porque no es tan bueno como otros jugadores de ese draft. No, aquí vamos a hablar de los jugadores que literalmente creo que tienen un pie y medio fuera de la NBA y que en muchos casos creo que en un par de años es posible que estén fuera de la liga. Algunos está más claro que otros, pero bueno. Y eso, vamos a hablar de jugadores que fueron seleccionados del pick 1 al 14, o sea, picks de lotería, por orden cronológico desde 2022 hasta 2018 y voy a hablar de eso, los jugadores que más han fracasado, digamos, en la lotería del draft. Y bueno, dadle like a este vídeo, suscribiros y todo eso y vamos a empezar, que ya llevamos 1 minuto y medio hablando. Hoy, por cierto, seguramente hago un directo en Twitch en un rato, así que estad atentos a eso también. Y empezamos con el draft de 2022, donde solo voy a mencionar un nombre, y ese es Johnny Davis, que fue el pick número 10 de los Washington Wizards. Johnny Davis está en su segundo año en la NBA, en uno de los peores equipos de la NBA, y no ve el campo. Y cuando llevas 2 años en la liga, eres un chaval que de hecho tenía muy buena pinta en el draft, a mí me gustaba mucho personalmente, o sea que ahí fallé yo como tantos otros, ¿no? Y tras haber sido el pick 10 del draft, un equipo malísimo en tu segunda temporada, donde están tanqueando y deberían darle oportunidades de desarrollo a sus jugadores jóvenes, no consigues funcionar, pinta mal. Así que creo que sí, Johnny Davis de entrada es el único bust claro que tengo para el draft de 2022 en ese top 14, ya se verá en el futuro. Y ahora vamos a pasar al draft de 2011 donde sí que tengo 4 nombres que mencionar, que son más de los que veremos en la mayoría de los drafts. Y es que en el draft de 2021 tenemos de más a menos, digamos, en el pick número 13 a Chris Duarte, jugador que le deseo lo mejor, espero que lo consiga desde luego, pero está ahora en su tercera temporada y tras un muy buen año de novato, el resto ha ido mal. El año pasado estuvo mal por lesiones, este año está en los Sacramento Kings donde debería encajar bien con Sabonis y tener una buena oportunidad y no está jugando 15 minutos por partido. Puede que consiga hacerse un hueco en la liga, tal vez consiga aferrarse, está ahora en su tercera temporada, le queda un año más de contrato de novato, pero no creo que sea imposible que cuando termine su contrato de novato firme un contrato por la mínima por un año y tras eso no sigamos viéndolo. A ver qué pasa con Chris Duarte, pero pinta mal. Y si bajamos un puesto en el draft con el pick número 12, los San Antonio Spurs seleccionaron a Josh Primo. Fue una sorpresa ya en ese momento, se esperaba que fuera un pick más bien del 20 al 25 y bueno, lo acabaron cortando por exhibicionista básicamente porque estaba mal y estaba haciendo cosas que no debería hacer y al final, en ese momento estaba abajo, había sido denunciado por la psicóloga del equipo por exhibirse, temas bastante turbios la verdad. Tras eso obviamente fue cortado, se pasó prácticamente un año fuera de la NBA y ahora está en los Clippers en un contrato dual. En primer lugar, apenas tiene un rol, no tiene buena pinta para él, pero sobre todo esperemos, o habrá que ver si no vuelve a hacer nada en esa línea, porque desde luego, ya es malo para la liga, ¿no? Tener a gente así. Pero bueno, sea como sea, los Spurs se la jugaron con el talento de este chaval y no pinta bien, ¿no? Y un jugador que me gustaba mucho en el draft, a mí personalmente, en el pick número 11 de los Charlotte Hornets fue James Bouknight. Los Hornets últimamente han tenido algunos aciertos, pero Bouknight no fue uno de ellos. Estamos hablando de un tío que está en su tercera temporada en la NBA y ya ha sido rechazado su cuarto año de contrato, o sea que finaliza contrato este verano y no ha visto el campo en los Hornets. O sea, 3 años en la NBA y no promedia 15 minutos de juego por partido, ni siquiera consigue triunfar en la G-League. Era un tío que se esperaba que fuera un muy buen anotador y que no consigue anotar eso, ni a un buen nivel en la G-League, porque obviamente lo de Bouknight no pinta muy bien. Y de este draft, el que más posibilidades tiene de aguantar, pero que aún así no me está convenciendo nada, es Davion Mitchell, que fue el pick número 9 del draft, ya no solo un pick de lotería, sino ya del top 9, ¿no? Un mega defensor muy pequeñito,
para los Sacramento Kings. El problema es que ha sido incapaz en absoluto de funcionar en ataque. Sigue siendo un buen defensor, pero es demasiado pequeño, su impacto es muy limitado al final, solo sirve para defender a jugadores no muy grandes con el balón en las manos, pero a nivel ofensivo no mete sus tiros, no consigue producir y no tiene buena pinta. De hecho, en Sacramento ahora mismo básicamente Keon Ellis le ha quitado el rol, un jugador que no tenía el nivel de expectativas de Davion Mitchell ni mucho menos. Es además un jugador que fue seleccionado siendo ya bastante mayor, no tanto como Chris Duarte, pero sí un veterano para el draft, ¿no? Y el hecho de que no esté produciendo de momento cuando tiene ya este nivel de experiencia, pues no pinta muy bien, porque Davion Mitchell es otro candidato a largo plazo más bien ser un fracaso, y desde luego para el pick 9 del draft pues un desacierto para unos Sacramento Kings que en general lo están haciendo muy bien. De hecho, llegamos ahora al draft de 2020 donde tenemos otro jugador que me encantaba en el pick número 14 o 13 del draft, creo que fue el 13, en Kira Lewis de los New Orleans Pelicans. Un chaval que desgraciadamente en su segunda temporada se rompió el ligamento cruzado. No es que tuviera un gran año de novato tampoco, pero un jugador que dependía fundamentalmente de su velocidad y que tenía que evolucionar como tirador y no está consiguiéndolo, no ha conseguido tener un rol en la NBA, está ahora finalizando su cuarto año en la NBA. Este año debería ser agente libre restringido. Sospecho que los Pelicans directamente o lo moverán esta temporada o levantarán la restricción, porque no creo que quieran pagarle esa cuantía, porque no se la merece, sinceramente. Y eso, es un tío que, como tantos otros jugadores pequeños con talento y atléticos, si no consigues evolucionar como pasador, ser bueno en defensa, mejorar como tirador, es muy difícil hacerse un hueco en la liga cuando no tienes una ventaja de tamaño como mínimo, y Kira Lewis pinta muy muy mal. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que más minutos está teniendo de los de esta lista, pero que aún así no pinta muy bien, y ese es Killian Hayes, pick 7 del draft, además una elección muy alta en este caso, el pick de los Detroit Pistons en ese momento. Está ahora eso, en su cuarta temporada, unos Pistons que obviamente pues, son muy malos. Por fin salvaron o acabaron con esa racha de derrotas, ¿no? Pero después de 28. Y Killian Hayes vio el campo muchos minutos de esos 28 partidos perdidos, ¿no? Es verdad que es un buen defensor, es un buen pasador, pero es uno de los peores jugadores ofensivos de la NBA. No es imposible que se haga un hueco en otro equipo como un base suplente. Me he rendido menos con Killian Hayes que con la mayoría de jugadores que he mencionado hasta ahora. Él y Davion Mitchell son los que más posibilidades creo que pueden tener, pero la realidad es que no ha funcionado, ¿no? Y precisamente vamos a seguir con los Detroit Pistons con James Wiseman. No fue su pick de draft, pero acabaron intercambiando a Saddiq Bey por él. Y como pick 2 del draft es evidente que James Wiseman fue un bust, y de hecho es el mayor bust dentro de lo que es la definición de eso, de todos los que hemos mencionado. Por la elección en la que fue seleccionado, Killian Hayes como pick 7 era el nombre más alto que he mencionado hasta ahora. El resto de jugadores de este draft y este rango de momento tienen pinta de jugadores NBA, ¿no? Wiseman no tanto. Está teniendo un año un poco mejor, es verdad, pero está en su cuarta temporada en NBA y Nick Richards es más interesante que él, por mencionar un nombre, ¿no? Es atlético, es grande, se pierde en defensa, no es bueno en defensa en absoluto y yo no confío en que dure mucho más. Es un poco la realidad de James Wiseman. Pero bueno, pasamos ahora al draft de 2019, un draft donde tenemos 3 nombres solo. No es dentro de lo que cabe un draft con tantos fracasos. Estamos hablando de 14 jugadores por draft. En 2019 solo vamos a mencionar 3. Y empezaremos precisamente con el pick número 14 del draft. Un jugador que literalmente ya no está en la NBA. Y de hecho, de toda esta lista, solo hay 2 jugadores que no están en la NBA y los 2 son de este draft. Romeo Langford fue el pick 14 de los Boston Celtics, formó parte del intercambio de Derrick White, menudo, qué bien le salió eso a Boston, desde luego, obviamente llegaba con un pick y un pick swap de 2028, pero Romeo Langford, después de seguir en San Antonio, intentaba hacerse un hueco, había mejorado a nivel defensivo, pero venía a ser un chaval que era una estrella ofensiva en el instituto y que no consiguió nunca evolucionar como tirador, siempre tuvo muchos problemas de salud, y es un jugador que, eso, no tiene contrato ahora mismo. En pretemporada creo que peleó por un hueco en la plantilla de los, no sé si Utah Jazz o algo así, y no se lo ganó. Y tal vez consiga algún contrato de 10 días si se mantiene sano y aferrarse un poco más a la NBA, pero es un tío que llegaba con expectativas de ser una estrella ofensiva, ¿no? Un jugador como mínimo bueno a nivel ofensivo, y no lo ha conseguido en absoluto. Seguimos ahora con el pick número 8 del draft, un jugador que no consiguió o no renovó con su equipo original, pese a haber sido un pick alto de lotería, y ahora está cobrando a mínima al veterano en un equipo donde yo tenía expectativas superiores para él, y ese es Jackson Hayes. Está promediando como 10 minutos por partido por los Lakers. Yo esperaba más, la verdad. Hubo un momento en su tercera temporada en la que tuvo flashes defensivos de movilidad, capacidad atlética, poca cabeza, algunos problemas también fuera del campo, peleas con la policía y cosas así, o sea que ya es un mal indicio, ¿no? Pero un jugador súper atlético, móvil para su posición, que no es imposible que consiga aferrarse a la NBA,
pero lo mal que está yendo este año precisamente los Lakers no ayuda. Al final, los Lakers son uno de esos equipos plataforma, ¿no? En los que jugadores cobrando la mínima, si lo hacen bien, acaban pues consiguiendo contratos mejores en otros lados. Pensad en Troy Brown Jr., por ejemplo, cobrando 4 millones ahora en los Timberwolves. Jason Hayes probablemente aspiraba a algo así y ahora mismo no pinta bien. Pero uno de los mayores bust de los mencionados hasta ahora, de hecho para mí el más grande después de James Wiseman, es el pick 6 de este mismo draft, del draft de 2019, en Jarrett Culver. Y el motivo por el que este jugador para mí es un bust tremendo es porque se le acabó muy rápido la carrera. Fue drafteado por los Minnesota Timberwolves y apenas después de un par de años ya básicamente se deshicieron de su salario y lo enviaron a Memphis, donde Memphis rechazó su cuarto año de contrato, un caso como el de James Bouknight, por ejemplo, habiendo sido el pick 6 del draft y tenía muy buena pinta. Era un jugador con muchas herramientas, versatilidad, potencial defensivo, algo de capacidad de pase, parecía que lo tenía todo para ser un jugador muy completo y ha sido el opuesto. De hecho acabó su carrera en Atlanta jugando en contrato dual en su cuarta temporada en la NBA y este año literalmente no tiene contrato, o sea que no pinta muy bien la cosa para Jarrett Culver. Y ya para acabar vamos a hablar del draft de 2018, donde obviamente ya las carreras de estos jugadores están más formadas. Estamos hablando de jugadores en su quinto año en la NBA, en su sexto año en la NBA. Los jugadores del quinto son los que estaba mencionando ahora. Y tenemos 4 nombres. Para empezar, uno que me ha sorprendido muchísimo porque sinceramente aquí he fallado. No era consciente de que estaba de vuelta en la NBA, llevaba 2 años fuera y ahora mismo está en contrato dual en los Golden State Warriors porque solo había disputado 3 temporadas, esta es su cuarta temporada en la NBA. Jerome Robinson, un fracaso absoluto del draft, fue el pick 13 de los Clippers. Los Clippers tenían la elección 12 y 13 y seleccionaron a Shai Gilgeous-Alexander, victoria absoluta. Bueno, fue el pick 11 de los Hornets y lo intercambiaron por Miles Bridges, pero bueno. Acabaron con Shai Gilgeous-Alexander y el pick siguiente podría haber sido Michael Porter Jr., que fue el 14, pero no. Fue este chaval que, bueno, venía de una universidad menor, se esperaba que fuera un buen tirador en la posición de escolta, en Jerome Robinson, capaz de crear un poco. No funcionó en absoluto, rápidamente acabó siendo intercambiado a los Wizards, después eso saltó un poco de equipo, pero después de 3 temporadas en la NBA fue cortado, estaba acabadísimo, y ahora pues está en contrato dual en Golden State. Ha jugado, 4 partidos, como 3 minutos por partido, pero sinceramente ni me había enterado, ese es el nivel. O sea que sí, Jerome Robinson, uno de los mayores fracasos al final de la lotería de los últimos 5 años, aunque como pick 13 pues es más admisible que un pick 2, ¿no? Seguimos ahora con el pick número 9 de este draft, un jugador que de hecho es otro de los que más minutos está disputando, y veréis una tendencia. Antes hablábamos de Killian Hayes, de James Wiseman. Ahora tenemos a Kevin Knox, un jugador que yo pensaba que este año ya no iba a conseguir contrato después de finalizar su temporada el año pasado con los Blazers, y vuelve a tener una oportunidad con los Detroit Pistons. Está jugando minutos últimamente, lo cierto es que ha tenido algún partido bueno, he de decir, y ha evolucionado como jugador, pero lo que se esperaba que fuera Kevin Knox, un muy buen defensor, con buen tamaño, un tirador de 3, capaz de crear un poco, nunca ha conseguido hacer funcionar la situación. Y es cierto que eso ahora está produciendo, pero el hecho de que produzca un equipo con un récord tan malo no es un buen indicio. Obviamente, si Kevin Knox estuviera viendo minutos y los Pistons estuvieran ganando partidos, pues tal vez sí que estaría salvando un poco más su carrera. Sea como sea, puede que esté haciendo suficiente para aguantar un añito más, pero no pinta demasiado bien. Y seguimos ya con, solo quedan 2 nombres por mencionar, con el pick 6 de este mismo draft, otro jugador cobrando ya la mínima del veterano, después de conseguir firmar un contrato decente. Al acabar su contrato de novato, firmó un contrato de 13 millones la temporada pasada, fue cortado al final del verano como tenía otra opción del equipo, en ese caso de los Lakers, de 13 millones, y ahora está cobrando la mínima del veterano de los 76ers y es Mo Bamba. Y pese a la ruptura del ligamento cruzado de Montrezl Harrell, Mo Bamba sigue sin jugar apenas, porque tenía todo físicamente para ser un jugador dominante en la NBA, enorme, brazos larguísimos, capacidad de tiro de 3, y de hecho tuvo alguna temporada en lo que lo demostró de verdad, pero simplemente no funcionó. Es el típico jugador que crees que lo tiene todo, que de verdad tiene buena pinta, y algo falla. Y algo falla como Bamba hasta el punto de que sospecho que no va a tener contrato al final de esta temporada. No ha conseguido aprovechar las pocas oportunidades que podría haber tenido en Filadelfia, especialmente eso tras la lesión de Montrezl Harrell, así que creo que se ha acabado. Y para acabar, creo que literalmente el jugador que más minutos está jugando de todos estos y probablemente el que mejor lo está haciendo, aún así hay que mencionarlo porque fue seleccionado en el pick 2 del draft justo antes de Luka Doncic. Marvin Bagley, cuarto jugador de los Detroit Pistons que estoy mencionando aquí. Los Pistons de estos 4 jugadores solo draftearon a Killian Hayes, pero le encantan los proyectos de recuperación, ¿no? Y no les ha salido muy bien, pero Killian Hayes, James Wiseman, Kevin Knox, Marvin Bagley, pick 2 del draft, está cobrando 13 millones de dólares este año, tiene un año más de contrato cobrando esa cifra. Creo que estos jugadores así que más posibilidades tiene de seguir en la NBA.
parece un jugador suplente decente, es atlético, tuvo muchos problemas de salud a lo largo de sus primeros años en la NBA, pero se estaba manteniendo más sano, y tal vez Kevin Knox sea un jugador decente de 15 a 20 minutos por partido, aún así tenía que mencionarlo. Junto con Wiseman es el pick más alto de los que han fracasado, en mi opinión, en la NBA, y por eso tenía que estar aquí. Y nada, este era un poco un repaso de los jugadores que en mi opinión han sido los mayores bust de los últimos 5 años. Wiseman y Bagley son las más bestias, pero dentro de lo que cabe ha habido cosas peores. Habrá quien ahora quiera hablar de Zion Williamson, por ejemplo. Zion Williamson tal vez esté decepcionándote, pero ha sido 2 veces All-Star y aún sin querer es 3 veces mejor que el mejor jugador de los que hemos mencionado hasta ahora. Hay escalas dentro de lo que puedes considerar un bastón, ¿no? Pero eso, esto era todo por hoy. Simplemente quiero decir, por decir algunas cifras, hemos hablado de los 5... O sea, de las 5 loterías del draft de 2018 a 2022, esos son 70 jugadores en total. Aquí he mencionado 15 jugadores. 15 jugadores de 70 he considerado fracasos absolutos, digamos, jugadores que tiene pinta de que no van a funcionar en absoluto. Tal vez podríamos salvar a Bagley y ponerlo en 14, pero esos 15 de 70 básicamente es un 21% de fracaso en la lotería del draft. No está tan mal, puede parecer terrible, porque al final todos los equipos ya puestos aspiran a tener un pick de lotería, si no van a ser muy buenos. Tener casi un 80% de posibilidades de conseguir un jugador NBA, pues no está tan mal, sinceramente. Lo esperaba peor. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Simplemente quería hablar un poquillo de esto. Ya empezaremos a cubrir actualidad mañana probablemente, pero eso. Muchas gracias a todos. En unas horas estaré seguramente en directo en Twitch, como a las 7 de la tarde o así, ya os iré avisando. Y nada, nos vemos en breves. Chao.